Nah, qué pedo. A ver, vamos a acomodar este traste. Momentito. Ahora sí. Yeah. Creo que más alto mejor. No tanto, creo que ahí. A la altura de mi algo. Sí, la pata. ¡Tarán! Bien. Hola. Bienvenidos, mis queridos suscriptores, miembros del canal y público en general. Hoy estoy muy entusiasmado porque vengo a hablarles sobre un tema que me apasiona muchísimo, la mitología. Hoy vamos a abarcar la mitología hebrea y la influencia de los pueblos semíticos de Medio Oriente en su cultura. Pero antes de iniciar, me gustaría agradecer primeramente a todos aquellos de ustedes que nos han estado apoyando con su like y suscripción desde nuestros inicios en octubre de 2022 del año pasado. Llevamos alrededor de 6 meses en esta labor y sin ustedes no habría sido posible. Muchísimas gracias. Dicho esto, también he notado que hay muchísimos de ustedes que miran nuestros videos pero todavía no se animan a suscribirse. Quiero invitarlos con todo el cariño de mi corazón a que se suscriban. Atrévanse a suscribirse. ¡Vamos, ya! Denle like y si gustan pueden activar esa puta campanita que funciona cuando se le canta el culo, pero cuando funciona los mantiene al tanto del nuevo contenido. Me parece a mí que todavía no alcanzamos a visualizar el alcance y la importancia de un gesto tan pequeño como lo es suscribirse y dar like a los creadores de contenido en YouTube. Solo con mencionarles que de esa forma muchos canales muy interesantes pueden seguir compartiendo contenido de calidad. Dicho esto, como muchos recordarán, en el primer capítulo de la serie Grandes Misterios de la Historia Humana de este canal, que lo dejo por aquí cerca, por aquí anda, exploramos la mitología y la cultura del pueblo sumerio y su influencia en nuestra historia. En esta ocasión seguiremos hablando de la influencia de la cultura y la mitología sumeria en los pueblos semíticos, los pueblos de Medio Oriente, en especial de los hebreos. Es fascinante ver cómo a lo largo del tiempo estas culturas fueron asimilando diferentes mitos y costumbres, ritos y dios, tanto así que aún hoy en día podemos ver su legado en nuestra propia sociedad. Sin más preámbulos, los invito a unirse a mí para seguir descubriendo los grandes misterios de la historia humana. Parte 2. ¡Comencemos! La cultura sumeria, con su rica mitología y religión, dejó una huella profunda en el cercano Oriente Antiguo. Sus narrativas míticas y creencias religiosas se extendieron por la región, influenciando a diferentes pueblos y civilizaciones. En este video, exploraremos en mayor detalle la posible influencia de la cultura y religión sumeria en las mitologías del cercano Oriente, centrándonos en la figura de Abraham, el supuesto patriarca del pueblo hebreo, originario de Ur, en Mesopotamia. Abraham, considerado el padre fundador del pueblo hebreo, proviene de un contexto mesopotámico, de la ciudad de Ur. Esta conexión plantea la posibilidad de que Abraham haya traído consigo alegorías y elementos simbólicos característicos de la antigua cultura sumeria en su migración hacia la tierra de Canaán. Los paralelismos entre los relatos hebreos y los poemas sumerios, como el famoso Enuma Elish, sugieren una influencia indirecta de la mitología sumeria en las tradiciones hebreas y semíticas en general. El Enuma Elish, que relata la creación del mundo y la lucha entre los dioses, presenta similitudes sorprendentes con los relatos hebreos del Génesis. Ambos relatos comparten elementos como la existencia de un Dios supremo, la separación de los cielos y la tierra y la creación de la humanidad. Estos paralelismos pueden ser indicativos de una interacción cultural entre los pueblos sumerios y los hebreos, donde se compartieron ideas y conceptos religiosos. Un aspecto intrigante a considerar es la pluralidad divina presentada por los Elohim en los textos hebreos. La palabra hebrea Elohim, utilizada para referirse a Dios y que aparece 2500 veces en el texto original de la Biblia de acuerdo con la Enciclopedia Católica, puede también ser interpretada como una referencia a una pluralidad de deidades, si tomamos en cuenta su raíz semántica, es decir, su etimología.
Yehezkel Kaufman, filósofo israelí y estudioso bíblico asociado con la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su obra La religión de Israel, The Religion of Israel, aborda el tema del politeísmo en los orígenes del pueblo de Israel. Según Kaufman, en los primeros tiempos de la historia hebrea, especialmente durante la monarquía temprana, existían elementos de politeísmo y la adoración a múltiples dioses. Kaufman argumenta que el antiguo Israel experimentó una evolución religiosa gradual desde el politeísmo hacia el monoteísmo. Señala que en los relatos bíblicos más antiguos, como los encontrados en el libro de Jueces, se menciona la adoración a otros dioses junto con Yahweh. Además, hay indicios de la presencia de cultos y prácticas religiosas relacionadas con deidades como Baal y Astarte. Sin embargo, Kaufman destaca que a medida que la religión hebrea se desarrolló y evolucionó, hubo un movimiento hacia el monoteísmo exclusivo centrado en Yahweh o Yahvé. Argumenta que esta transición hacia el monoteísmo se produjo principalmente durante y después del exilio babilónico, cuando el pueblo hebreo se enfrentó a desafíos y crisis que llevaron a una reevaluación y afirmación de la singularidad de su Dios. En este punto es necesario hacer una aclaración, porque sé que muchos de ustedes nunca han escuchado la palabra Elohim y a otros muchos nos han enseñado que significa o representa un plural de majestad o plural majestático, que se utiliza para referirse al Eterno, al Todopoderoso o a Diosito, pues, según la Iglesia de Roma, llamada hoy en día Iglesia Católica o Universal. Por otro lado, muchos académicos relacionan la palabra Elohim a una pluralidad de dioses. Esta palabra está formada por las letras hebreas Aleph, Lamed, He, Yud y Mem. Aleph o Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Lamed o Lamd, la duodécima letra del alfabeto fenicio. He o Hei es la quinta letra del alfabeto hebreo y proviene de la quinta letra del alfabeto fenicio también. Yod o Yud es la 10ª letra del alfabeto hebreo y Mem es la 13ª letra del alfabeto fenicio. Con esto en mente, aclaremos lo siguiente. El término Elohim ha sido explicado como el plural derivado de El, o una forma plural de Eloah. En hebreo arcaico, la palabra genérica para Dios era El, al igual que ocurre con cualquier lengua de raíz cananea. La forma extendida, Ig, significa estar frente o estar a la cabeza de, vocalizada Elej, Ilah o Lah. En arameo bíblico, Elahá y en siríaco Alahá tienen el significado Dios, que pasó al árabe como Ilah con el mismo significado. Añadiendo el artículo determinado, forma el singular al-Ilah, Alá o el único Dios. En épocas posteriores se acuñó la forma singular Eloah, dando lugar a un gramaticalmente correcto Elohim. Lagrange sostiene que Elohim y Eloah son derivados de El. Tradiciones bíblicas en pasajes no referentes a Yahweh o Yahvé traducen El como poderoso y convencionalmente Elohim como los poderosos. Interesante, esto yo lo mencionaba en el anterior video. Durante una era de sincretismo religioso, se aceptó entre el pueblo israelita considerar al dios cananeo El como el mismo Yahweh o Yahvé. De hecho, a medida que esta idea se hizo prevalente en la religión del pueblo israelita, pronto se pensó que él había sido siempre la misma deidad Yahweh o Yahvé. Y erigió Jacob allí un altar y lo llamó el Elohi Israel, el Dios de Israel. Génesis 33:20. Los israelitas utilizaban el sustantivo el
para referirse a Yahweh o Yahvé, dado que era el término con que se denominaba a Dios. Por lo tanto, Él es una palabra genérica que significa Dios, que puede ser usada para cualquier dios, incluyendo Baal, Moloch o Yahweh. Los israelitas tomaron a Él como título y Yahweh como nombre propio. Me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero no me conocían por mi nombre, Yahweh. Éxodo 6:3. Nombres teofóricos como los profetas Elías, Él es Yahweh, apócope de Yahweh, o Joel, Yu es Él, reflejan esta situación. Con el tiempo, Él habría sido degradado a ídolo, fortaleciendo la posición de Yahweh como Dios nacional. Si no les parece bien servir a Yahweh, decidan a quién servir, si a los Elohim, a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los Elohim de los amorreos, cuya tierra habitan. Libro de Josué 24:15. Alaben a Yahweh, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben a Elohi de los Elohim, porque para siempre es su misericordia. Salmos 136:1-3. Alaben a Él del cielo, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:26. En los últimos profetas del judaísmo, Yahweh fue singular y otra forma de divinidad fue inconcebible. Así dice el Dios El Yahweh: yo soy Yahweh y este es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes. Isaías 42. Según la hipótesis del plural majestático, el estrato elogista es relativamente moderno, del siglo VIII antes de la era común, respecto al yavista del siglo X antes de la era común, ya que en sus escritos se observa una mayor elaboración teológica. Destaca la relación exclusiva entre el Dios de Israel y el pueblo que pertenece a ese Dios. La palabra Elohim es un título, no un nombre personal. En los textos hebreos, cuando se refiere al Dios de Israel, es acompañado por el artículo definido Ha, el, la, los o las. Ha Elohim se traduce literalmente como los dioses. No obstante, es interpretado como el Dios, y cuando se asigna un atributo a Elohim, este está en número singular. Por ejemplo, en el Salmo 7:10, 7:9 en algunas traducciones, Elohim Tzadik, literalmente Dios es justo. Se traduce apropiadamente Dios justo. En las 35 veces que aparece en el relato de la creación, el verbo que describe lo que dijo o hizo está cada vez en singular. El hebreo bíblico tiene la característica de expresar en plural no únicamente la multiplicidad, sino también la magnitud, la extensión o aún la dignidad. Se trataría simplemente de lo que se conoce en gramática como pluralis excellentiae o pluralis majestatis, una forma del plural abstracto que resume las características variadas inherentes al concepto, más el sentido secundario de intensificación del significado original. También el título rey recibe un uso similar al aplicarse en plural a un único rey humano, hipótesis del plural dioses. Los antiguos semitas creían que el mundo estaba rodeado, penetrado y gobernado por Elohim, incontables seres activos análogos a los espíritus de los nativos. Estas interpretaciones plantean la posibilidad de que los Elohim sean una versión hebrea de los Anunnaki sumerios, los Baales cananeos y las deidades de otros pueblos semitas. Esta visión politeísta en la tradición hebrea puede ser la influencia indirecta de la antigua mitología sumeria y su concepción de múltiples dioses. Además de los paralelismos y la pluralidad divina, es necesario mencionar que los hallazgos arqueológicos realizados por destacados arqueólogos como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, detallados en su libro La Biblia desenterrada, han cuestionado muchos de los relatos sagrados presentes en los textos bíblicos. Estos descubrimientos arqueológicos
han revelado inconsistencias cronológicas y discrepancias en cuanto a la historicidad de ciertos eventos descritos en los libros sagrados. Estas contradicciones plantean preguntas importantes sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de los textos religiosos. Es esencial reconocer que los relatos mitológicos y religiosos antiguos a menudo incorporan elementos simbólicos y teológicos en lugar de una narración histórica real. La influencia indirecta de la cultura sumeria en las mitologías del cercano Oriente es una invitación a la reflexión sobre la naturaleza de estas historias y su función dentro de las sociedades antiguas. Estos relatos mitológicos y religiosos no deben ser vistos únicamente como relatos históricos, sino como expresiones culturales que transmiten valores, creencias y enseñanzas esenciales para aquellos que los contaban y escuchaban. No debemos olvidar que el estudio de la historia y la religión es un proceso continuo y en constante evolución. Cada hallazgo arqueológico, cada nuevo análisis, cada interpretación nos acercan más a una comprensión más profunda de las culturas antiguas y su legado. Todo empezó en Sumeria. Te agradezco muchísimo que hayas llegado a este punto del video. Y si te está gustando este tipo de contenido, por favor, hónranos con tu like. Y si quieres, activa la campanita esa, que cuando le da la gana te avisa de que hay nuevo contenido. No vayas a olvidar que con tu suscripción y tu like me ayudas a llegar a todas aquellas personas que también tienen la misma sed de conocimiento que tú. Gracias totales.